tenemos un sonido regular. Estoy con una situación que me di cuenta ahorita a última hora y no me voy a poner a arreglarla, entonces se quedará así. Yo por lo menos sé que me entienden y no estoy esperando les prometo que no voy a cantar, entonces por lo tanto no es así como muy preocupante y creo que todos me están escuchando. Norte, sur. Señor, te damos infinitas gracias en esta noche por la gran oportunidad que tenemos de estar aquí en este momento, de tomar el tiempo, de podernos sentar con cariño, con humildad, Señor, a reflexionar, a pensar, Señor, a entender que quien nos enseña es su Espíritu Santo, a entender, Señor, quien nos corrige, nos guía, nos dirige, Señor, es el Espíritu Santo. Y la verdad, Dios, es que es una oportunidad simplemente para hacer una lectura consciente, para hacer una lectura reflexiva de la palabra. Y pues creo, Señor, de verdad lo creo, que la palabra estudio se ha hecho una palabra muy grande, porque sabemos, Señor, que tu palabra es riquísima e infinita. Y por lo tanto, pretender pensar que vamos a abarcar todo o vamos a abarcar el punto medular solamente a partir de esa realidad en que estamos creyendo que es conocimiento, que es aprendizaje, es un poco pretencioso. Por eso lo que estamos con humildad, Señor, diciéndonos, enséñanos, háblanos, que tu palabra sea expuesta, que tu palabra sea leída, entendida, Señor, y que sobre todo pueda servirnos para construir nuestra realidad del día a día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quisiera decirles que hoy vamos a entrarle al capítulo 14, verso 8, que fue donde quedamos hace 8 días. Somos 34 personas y de verdad, pues, saludarlos a todos, saludar a doña Carla, inclusive, que nos acompaña esta noche también, y pues, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Vean que el capítulo 14 de Hechos, que es el capítulo que estamos trabajando, es un capítulo en donde tenemos que hoy analizando bien otra vez el material, analizándolo con alguna profundidad, con más calma, viendo lo que es, uno trata de cuando el milagro es la palabra y empiezan a darle vueltas a eso, pues para poder encontrarle algo más que le diga a uno algo. Y entonces yo me puse a pensar que realmente pues también no se trata de hacer un sermón de cada palabra, pues porque el contenido y el mensaje básico es lo que tenemos que tener nosotros claro, y partiendo de ahí es que tenemos que avanzar en ese sentido. Entonces vamos a continuar. Recordemos que ellos llegan a un lugar que es Galacia. Este lugar, Listra, es la casa, es la casa de, aquí está el barrio, la comunidad, el pueblo de Timoteo. Entonces hay una vinculación con esta visita de Pablo. No es solamente un asunto de llegar ahí porque el nombre apareció, ese lugar. Ya dijimos que no en todos los lugares se hizo lo mismo, se predicó lo mismo, se habló de lo mismo, pero sí hoy vamos a ver algo que
pues llama mucho la atención y que no deja de ser un detalle importante y sumamente valioso sobre lo que se está trabajando. Dicen Listra de Galacia, ¿verdad? Vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas, nunca había caminado y estaba sentado. Noten qué interesante. Es una de las razones por las cuales dicen que Pablo es médico, ¿verdad? Porque ahí hay 3 referencias a la misma situación. Dicen Listra de Galacia, vivía un hombre, ¿verdad? Lisiado de nacimiento. Entonces nos dicen que el amigo no había manera, desde pequeño no caminaba. No podía mover las piernas. Vemos la segunda referencia. Y nunca había caminado. Es un sobreénfasis. Y ese sobreénfasis, pues, lógicamente, tiene que ver con el milagro. Y tiene que ver con ese momento en donde está diciendo Pablo que estaba sentado. Dice, escuchando a Pablo, es clave ese detalle que diga escuchando a Pablo, porque viéndolo despacio, notamos, amigos y amigas, que al decir escuchando a Pablo, nos está diciendo que no fue un asunto meramente emocional, no fue un ataque de emocionalismo, fue algo en donde él dice, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, es una expresión sumamente interesante. Ver que tenía fe para ser sanado. Yo no sé, aquí es donde les digo, ¿verdad? A ver, primero tengamos claro que una cosa es el relato descriptivo del apóstol de Lucas. Tengamos claro que el relato, que la narración, que la forma en que está narrando, amigos y amigas, lo está haciendo de una manera en que simplemente nos está diciendo, véanlo, esto fue lo que pasó y tenía fe para ser sanado. Ahora, que yo aquí empiece a decirles, hermanos, bueno, avancemos para que ustedes vean aquí cómo está la cosa. Dice, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Esa expresión de un salto y empezó a caminar es una expresión muy interesante, porque lo interesante no solamente está en el milagro de una persona que no caminaba, que estaba lisiado de pequeño, que estaba en el suelo, sino que también, pues, ustedes saben que para aprender a caminar hay que aprender a caminar. Y ese detalle de empezó a caminar, pues vemos que no solamente el milagro, atención, el milagro no es solamente que las piernas tomaran fuerza, que se pusiera de pie, tuviera la fuerza para ponerse de pie, sino que empezó a caminar. Dice de un salto, ¿verdad? Lo cual quien ha pasado, Ernesto estuvo por un proceso de recuperación porque se partió el tobillo en 825,000 pedazos y Ernesto prácticamente tuvo que volver a saber cómo poner el pie y dónde ponerlo y cómo ponerlo. Y cuando la gente pasa por accidentes y cosas traumáticas, tienen que saber cómo afianzarse. Y lógicamente el cerebro se inclina más hacia la parte hacia el miembro que esté más firme, que esté mejor. Y entonces la gente coge a Ignacio hasta el día de hoy tiene, claro, a veces se le olvida, dice, es que me duele mucho la pierna. Lo raro es que la pierna que le duele no es la que tiene operada, sino la otra. Entonces dice, pero eso no es la pierna. Dice, así, perdón, es que es la otra. Pero sí cojea y vemos que hay un detalle interesante. Ahora, noten que simplemente dentro de la explicación del milagro está diciendo que saltó y empezó a caminar.
Y yo quiero que por favor pues nos demos cuenta de que definitivamente esto es lo que les quería decir. Noten, hermanos, noten una cosa. Déjenme hacer un cambiecito rápido aquí con mi monitor, un toquecito. Noten que la narrativa de Lucas es la continuidad del nuevo mensaje apoyado por esta señal particular. Atención, hermanos, aprendamos a ver estas cosas. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver la otra parte donde podemos decir la aplicación, la enseñanza, pero simplemente aquí lo que hay es un evento milagroso, un evento bellísimo, milagroso de Dios en este hombre, hermanos, un evento, pero que simplemente lo que se está dando es que la narrativa de Lucas simplemente nos está permitiendo que fluya el mensaje de lo que él está haciendo, lo que se está haciendo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué es tan enredado? ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos no se puede tomar como un libro en donde cada vez que Miriam y Sadie Granados vayan a Piedad Sur o vayan a San Juan y hay una personalidad, ellas hacen lo mismo y va a suceder lo mismo. No va a suceder lo mismo. Pueda que sí, pero no podemos decir que va a suceder como sucedió en el libro de los Hechos, porque Dios no está obligado a repetir eso. Dios no está obligado, hermanos, Dios no está obligado a volver a hacer eso de esa manera. Es para mí, ¿cómo lo digo? A mí me llama la atención cuando yo veo un rótulo, veo ahora en Facebook y en las redes sociales que dice que habrá una campaña de sanidad y milagros. O sea, la predisposición es Dios va a hacer lo que ya nosotros vamos a decirles. Dios va a hacer las cosas. Ahora, nuevamente caemos en el discurso de nuestra congregación, nuestro discurso sobre el tema de si el milagro se va a dar. Claro que sí, creo que Dios puede, Dios quiere y Dios es totalmente libre de hacer lo que quiera. Aquí esa no es, la discusión no es poder de Dios ni soberanía de Dios. Pero por favor, yo quiero que entendamos que lo que estamos viendo primero, si estamos viendo el libro de los Hechos, verso a verso, estamos viendo una anécdota, punto. Y entonces usted llegó y ese día bajamos al río. Cuando estábamos en el río, de un pronto a otro, una de las piedras se deslizó y al deslizarse en las piedras, la piedra grande le cayó en el tobillo a la otra persona y entonces le fracturó el tobillo. Y estábamos muy abajo. Vean que es una narración de lo que está sucediendo. Por favor, eso es muy importante porque primero, ya dijimos, el libro de los Hechos hay que tomarlo de una manera transitiva. El libro de los Hechos hay que tomarlo en la realidad de la afirmación del nuevo mensaje. El libro de los Hechos nos está mostrando que Dios mismo está dándole herramientas a Pablo para que Pablo se reafirme en lo que él está haciendo. Y entonces, fíjense ustedes que es muy importante, es clave, es sumamente importante ir viendo las cosas en la simpleza de cómo se están dando o en la sencillez de cómo se están dando. ¿Sí me estoy dando a entender? Dice Carlos que sí. Sí, señor. Ok. Pero, ¿qué es? Si estamos viendo el texto verso a verso, tenemos que entender que es un episodio de reafirmación del ministerio de Pablo. ¿Lo ven? Es un episodio de reafirmación del ministerio de Pablo. Número 2, es una anécdota característica de Lucas, paralela a la de Pedro. Es la forma en que Lucas redacta.
y llama la atención de estos eventos particulares y hace una comparación entre lo que pasó con Pedro al principio y esto que está pasando con Pablo. Entonces, eso es muy importante. Y lo más importante, damas y caballeros, es que nosotros veamos que ese es el estilo narrativo, el estilo de don Lucas. Ahora, ¿hay alguna razón por la cual hubo milagros ahí y no en otro lado? Claro que sí, ahora sí. Ahora sí. Hay una razón, amigos y amigas, por qué hubo milagros ahí y no los hubo en otra parte. Y me parece a mí que eso es parte de lo que, déjenme poner el gordo. Y eso es parte de lo que genuinamente tenemos que hacernos la pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de Galacia, porque estamos hablando de que ahí se fundó una iglesia, porque estamos hablando de que es la casa, el barrio de Timoteo. O sea, el Espíritu Santo tenía muy bien puestas las cosas, sabiendo de qué se trataba lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense que pues tenemos que ir viendo ese importante detalle. Ahora sí. Ahora noten. Se fue el audio. ¿Aló? ¿Aló? No, está bien, Fede. Perdón, Fede, si alguien tiene problemas con audio, lo que hace es que lo general uno sale y vuelve a entrar y a veces se soluciona el problema. Gracias. Pero no salgan de la casa. No, jamás. Ahora, si usted ya me entendió que yo les dije que primero tenemos que darle al texto, respetar el texto y entender el flujo de la narrativa que Lucas trae, ¿verdad? Eso nos va a permitir, hermanos, no convertir en la Biblia en algo que lo estamos viendo de una manera fantasiosa. Y necesitamos primero entender todo lo que está sucediendo para no enredarnos y no perdernos. ¿Por qué? Porque aquí sí hay algo importante. ¿Qué pasó? Que dice Lucas que a él le cuentan, que Pedro le cuenta, que alguien más le cuenta, que Pablo le cuenta, que ese sí tenía fe para ser sanado. Entonces, claro, ahora viene la contraparte de esto y yo quisiera que por favor lo vean. A ver, tenía fe para ser sanado. ¿Por qué? Pues que se veía muy santo. ¿Por qué creen ustedes que tenía fe para ser sanado? A ver, hablamos un poquito de esta, por si nunca hablan, nunca dicen nada. Yo no sé por qué nunca hablan. Es importante siempre participar. A ver. No, pero no puede ser tantos, porque entonces me preocupa que se nos sature la... ¿Qué piensas? Federico, casualmente es una pregunta que tenía, o sea, para cooperar, no sé, me parece que era el nivel de atención que él tenía, o que él ponía a las palabras de Pablo en este caso, ¿verdad? Y también una reflexión que pensaba al final, pero ya que agarré la guitarra, nos verán nosotros, la gente en la calle, con fe en nuestro rostro. Nos verá la gente en la calle, hermanos o no, con fe en nuestro caminar, en nuestro actuar. Me llama a Carlos Eduardo, a la reflexión, ¿verdad? Tenía fe para se veía que tenía fe para ser sanado. Lo único que se me ocurre es por el nivel de atención. No sé si no lo tengo claro, si era la primera vez que Pablo lo veía, o la segunda, o la tercera, o la quinta, no lo sé, pero me parece que estaba mucho
en su nivel de atención. Gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué creen ustedes que dice que tenía? Hola, buenas a todos. Adelante, doña. A mí me parece, Fede, que al decir él, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, aquí tiene que jugar dos partes importantes. Al mirarle él a los ojos, jugó el Espíritu Santo, que fue quien le reveló que había fe. Y tenía que haber fe de ambas partes para que el milagro sucediera. Pero no sé si esa es la perspectiva de ustedes. Así es como lo veo yo, donde dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea, muchas veces yo voy a pedirle a alguien que haga oración por mí porque yo tengo fe de que Dios la va a usar como instrumento para ser sanada. En el caso de este hombre que no conoce nada del Señor, que fue el anhelo de su corazón de ser sano. Pero Pablo, yo siento que la clave fue ahí mirarse a los ojos, porque es el Espíritu Santo de Dios el que revela muchas cosas. Así, desde esa perspectiva lo veo. No sé si estoy equivocada. Sí, yo no creo que haya que buscar que, como por decirlo así, yo tenga mi posición o la posición que estoy tratando de compartir es la única o la correcta. Yo no creo eso, nunca lo he creído, de hecho, pero sí nos lleva a esto, a esta reflexión y a este análisis. Y yo creo que ese componente, de hecho les dije la semana pasada, ¿acaso que Pablo cuando le están pasando las cosas, por un lado, qué raro, uno se pregunta, pero no es que el Espíritu Santo lo está apoyando, no es que el Espíritu Santo está con él, no es que el Espíritu Santo lo está llevando por todos estos lados, porque es que por un lado parece gente comprometidísima y llena y súper, uy, sí, qué lindo, y por otro lado parece gente que le hace daño a Pablo. Entonces, vean que un poco lo que dice Carlos, un poco lo que dice Gladys. O sea, yo creo que hay algo más simple. Y claro, repito, el aporte de lo que yo estoy diciendo, quiero que lo vean como un aporte igual a cualquiera de los aportes que alguien más haga. Pero sí hay algo que definitivamente hizo la diferencia. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Fede, lo mío también está totalmente en el aire, ¿verdad? Como usted dice, este es un libro transitorio donde aquí se está formando también el carácter de Pablo. Pienso yo que de alguna manera también Dios permitió que todas estas experiencias él las viviera para que todas estas cosas se dieran, porque fue cuando Pablo vio. Entonces es como que realmente quien está creciendo en fe, quien está entendiendo el poder del Espíritu Santo dentro de sí, era él, no el mismo paralítico, el cojo porque al final una persona que tiene necesidad de algo va a querer, ¿verdad? Si usted tiene hambre y anda por ahí, alguien anda con comida y usted lo ve con cara de muerto de hambre, le va a dar de comer. Entonces, pienso yo que está más enfocado en el aprendizaje que Pablo está adquiriendo, en ver el poder del Espíritu Santo para dejarnos a nosotros, mostrarnos a nosotros ese tipo de cosas. Al final, el que fue sanado es simplemente un instrumento de algo más grande, pienso yo. Don Luis siempre dice una cosa que en eso coincidimos muchísimo. Don Luis dice, hay que tener cuidado de ver que ellos estaban en momentos, esto que menciona Lisa, hermanos, de aquí, como quien dice, aquí está como el primer milagro oficial, para decirlo bonito, ¿verdad? Hermanos, el mismo Pablo estaba siendo formado a partir de estas nuevas experiencias. Claro, la bomba que estoy a punto de soltarles es impresionante, ya van a ver por qué. Y les digo la bomba para que sigamos en esta reflexión del texto. Recuerden que les dije
que es muy fácil desviarse y decirles que es que él, este era un hombre, es un hombre que se veía muy necesitado. Y en claro, Pablo le dio un lastimón, uy, pobrecito, le dio un lastimón terrible. Y entonces se veía muy santo. Hermano, Dios va a dar un milagro en una persona que refleja en sus ojos la santidad. Vean que estoy diciendo algo que no suena feo, que no suena mal, hermano. Pero que no necesariamente estoy haciendo una inferencia rara, estoy inventándome algo raro. Es más, les digo algo. Dice que el texto, dice que Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta. ¿Y para qué le gritó? Levántate, y el hombre se puso de pie. O sea, le habló fuerte, dijo, levántate, y delante de la gente. O sea, que fue un milagro público, quiso hacerlo público. Es interesante ese momento de llamarle en voz alta, fuerte, o simplemente, ¿cuál es la condición? Bueno, vean qué sencillo. Dicen que es un hombre lisiado de los pies. Nunca había caminado y estaba sentado. Vean qué interesante. ¿Qué diferencia es cuando una persona tiene una necesidad y necesita a Dios? ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Qué diferencia? O sea, ahora, ubiquémonos, estamos en Listra, ahí no hay ningún judío, y si había judíos, quién sabe dónde estaban. Ahí los judíos aparecen después. Aquí esta gente son gentiles, y son gente paganísima, paganísima. Dice que este hombre estaba escuchando a Pablo, y que esa actitud reflejó algo que Pablo no lo detalló. Y yo quisiera que ustedes puedan ver conmigo, no lo que yo veo, porque yo sí veo lo que ustedes no ven, no. Ustedes vean que eso es algo que tenemos que extraerlo del texto, porque es cierto, Gladys dice, el poder del Espíritu Santo estaba en Pablo, Pablo lo identifica por el Espíritu Santo. Es muy válido. Carlos dice, ¿hasta qué punto genuinamente inspiramos esa fe en la gente? Eso es demasiado profundo, eso es demasiado profundo. Pero yo creo que simplemente, para no hacerlo, extendernos mucho aquí, de alguna manera, noten que estamos hablando de una actitud humilde, simplemente de una actitud humilde. Usted le dice a una persona que le acaban de decir que tiene cáncer, que María tuvo 300 hijos, y le dice que sí, y usted le dice a una persona que le acaban de decir que tiene cáncer, que María no tuvo más hijos, y le dice que sí, la persona va a aceptar, porque en su necesidad lo que la persona necesita es a Dios. Quiere decir, damas y caballeros, que somos nosotros mismos en nuestra cabeza, en nuestro orgullo, que vamos posponiendo lo que Dios nos está reflejando y mostrando, producto de nuestro pensamiento, que nos impide poder realmente recibir. Yo no diría que el milagro, yo diría que lo que Dios tiene para nosotros, y por eso es que de alguna forma, en algunos casos, seguramente el mío es el primero, el asunto va muy lento. Pedro, en el capítulo 5 de la primera carta, dice, del mismo modo ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes.
¿Cómo quisiera uno que las cosas se hicieran de una manera o de otra manera en la casa, en la oficina, aquí, allá? ¿Cómo quisiera uno que cuando uno dice una cosa, inmediatamente se cumpla, inmediatamente se haga? ¿Cómo quisiera uno poder ver las cosas tal vez en la perspectiva de la perfección, en la perspectiva del rigor que siempre hemos esperado supuestamente para las diferentes situaciones que vivimos en nuestra vida, con respecto a todo, que todo el mundo, yo soy puntual, yo llego 5 minutos antes, hay que saber llegar temprano y también saber qué momento irse. A veces es más importante saber irse que saber llegar temprano, y empieza uno como a ponerle a la gente las cosas. Pero noten cómo, hermanos, esencialmente de qué estamos hablando de orgullo, y que hoy, pues, en medio de la sencillez de muchos de nosotros, gente sencilla, somos bien orgullosos, y no podemos no solamente ver la obra de Dios. Voy a ponerlo bien pandereta. Por nuestro orgullo no logramos ver el milagro de Dios en nuestra vida, o lo vamos viendo en cuentagotas. Somos extremadamente orgullosos, y yo quisiera que esta noche, al ver este detalle, y que claro, aquí nos estamos yendo por la parte, en donde estamos desarmando ese momento en donde dice el texto que ese hombre tenía fe para ser sanado. Entonces termina Pedro diciendo: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y su debido tiempo Él los levantará con honor. Y otra vez viene el detalle, que aquí es donde yo siempre le pregunto a la gente, cuando la palabra de Dios dice los levantará con honor, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Me va a poner a mí por encima de otras personas? ¿Va a hacer que yo sobresalga por medio de otras personas? Él se levantará con honor. Yo le tengo un respeto profundo, porque algunas personas pensamos que vamos a ser considerados o llamados o tomados en cuenta de una forma A, B o C. No sé, hermanos, yo en eso soy como muy, yo no sé si incrédulo le sirve la palabra, y la palabra incrédulo nos funciona, porque fíjense ustedes que el texto dice nos levantará con honor en el cual Dios nos está honrando de una u otra forma, u honor ante las personas. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios no está haciendo nada para que de alguna forma pensemos en que Él quiere que usted y yo sobresalgamos por encima de otras personas. No sé, esa es la reflexión que yo entro. Y ahí es donde Pedro aporta ese detalle, donde él le dice levantará con honor. Inclusive cuando hablamos de Pedro, cuando vimos esta carta de Pedro, hablamos de ese detalle. Téngale cuidado a ese tipo de cosas. Mía es la venganza, yo pagaré. Mira, se le murió un hijo, que es rico, porque así es, porque la venganza, cuidado, hermanos, cuidado, eso no es así, o sea, y eso es muy delicado. Y nosotros entramos en un pensamiento en donde creemos que así es como se están dando las cosas. Por otro lado, yo no veo problema en cómo se honre a una persona, se le reconozca a una persona algo que de alguna manera, pues por decirlo así, hizo o se ganó. De yo no, ¿por qué tampoco? No,
Simplemente estoy pensando en voz alta. No estoy tratando de que ustedes vean lo mismo que yo. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Por qué es tan importante la humildad? A ver, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la humildad? Y acuérdense que por definición, todos creemos que somos humildes. Todos los que estamos aquí. Por definición, todos pensamos que somos humildes. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante la humildad? ¿Por qué? Para poder recibir. Sí, de fondo existe, de hecho la palabra lo dice, ¿verdad? Que, que los mansos heredarán la tierra, ¿verdad? Sí, o sea, sí, es cierto, pero como quien dice, esa es la gratificación del asunto. ¿Por qué creen ustedes que es importante la humildad? ¿Por qué creen ustedes que hay tanto esfuerzo en el Señor de mostrarnos o tratar de que seamos humildes en algunas cosas? Fede, yo tengo, bueno, quiero aportar algo, no sé si se puede. Adelante, Yo creo que, digamos, cuando yo tengo humildad, yo puedo quizá escuchar y reconocer lo que quizá yo no veo, porque digamos, cuando yo tengo un defecto, bueno, obviamente tengo muchos, pero cuando yo tengo un problema y no tengo humildad para reconocer ese problema en mí, entonces difícilmente yo voy a querer cambiar porque yo me creo que soy una persona extraordinaria. Entonces yo creo que la humildad nos hace escuchar a terceros que ven las cosas que normalmente uno no ve. Fede, Gracias, Vane. Muchas gracias, doña Vane. Sí, adelante, don. es que para conectar lo que preguntaste antes y continuar con esta disertación que tenemos, en Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo creo que el ejemplo de ese varón que estaba ahí postrado, definitivamente lo que observó o le dio el discernimiento al Espíritu Santo Pablo es que ese varón tenía un corazón humilde, que nos faltan muchos, primero a mí, para saber escuchar y escuchar la palabra de Dios tal cual es. Somos, como decís vos, tremendamente soberbios y muchos de nosotros, me incluyo, lamentablemente por las circunstancias históricas donde fuimos creciendo en el quehacer de Dios, se nos ha entristecido, por decirlo así, el corazón y, y nos volvemos soberbios por la trampa de la tradición. Esa es mi disertación, gracias. Sí, es cierto, somos víctimas de eso. Adelante, doña Gladys, ¿vas a decir algo? Sí, para mí el ser humilde es reconocer mi estado y mi necesidad de dependencia absoluta de él. ¿Quién más iba a decir algo? Adelante, Carlos Eduardo. Dios, tal y como lo dice ahí mismo, Dios brinda ayuda a los humildes y se opone a los orgullosos. Entonces, obviamente, mucho de la importancia de aprender a ser humildes está en que es una de las formas de recibir el favor de Dios. Sí, pero noten que hay un detalle que tiene que ver con el tema por decirlo así, voy a hacer esto para lograr esto. Y tal vez ese no es el tema Ahora ya necesariamente. les eché comida. Solo dejo Kira se vomita, solo dejo hueso a Kira. Yo puedo... Claro, anoche estaba vomitando, tener toda la casa, se la tuve que lavar hoy. Adelante. La humildad como tal es reconocer que todos nuestros talentos y dones son
dados por el Señor. Sí. Sí, yo pienso que estamos armándolo. Yo no estoy diciendo que necesariamente sí. Ahora, por definición, hermanos, no sé si alguien más quisiera decir algo más para yo pasar. ¿Alguien más quisiera aportar algo más? Hermanos, por definición, lo que han mencionado es como la consecuencia de la humildad. Lo que han mencionado es la razón de la humildad en el sentido de que obtengo. Pero esencialmente, cuando hablamos de la humildad, es porque cuando yo soy humilde, o trato al menos de entender de qué manera voy a abordar una situación, le estoy dando el lugar a Dios y el reconocimiento legítimo. Por esa razón, dice la palabra que, dice, este hombre no caminaba, ¿no? Las piernas no le funcionaban, era desde chiquitillo, no podía hacer nada. O sea, noten que este hombre, lo que le vio Pablo, fue una condición de humildad donde él simplemente dice: lo que Dios haga conmigo es lo que sigue en mi vida y lo que yo necesito. La humildad esencialmente, y les digo algo, o sea, la mecánica de la humildad está en función de cómo usted escoja enfrentarse a las diferentes cosas. Y eso es muy, muy, importante, ¿no? Yo no usaría la palabra importante, yo usaría la palabra necesario. Le da a Dios su lugar y reconocimiento legítimo de que Él es Dios, de que yo dependo absolutamente de Él. Ahora volví a hablar con don Antonio y me decía don Antonio, yo no podía ver este proceso de otra manera más que como Dios me hizo pasarlo con mis hijos, y ver cómo son las cosas. Yo no soy humilde porque yo diga que soy humilde. Yo no soy humilde. Acuérdense que el cuento que yo conté, se he contado como 300,000 veces. Y en ese se los he contado muchas veces. Una vez estábamos, en aquellos años, había un gringuito en una cabina telefónica y el hombre estaba hablando con otra persona y él se le acabaron las monedas, se le estaban acabando las monedas. Y entonces el gringuito se volvió y con la mano extendida le dijo a la persona que estaba ahí, que le estaba a la par de nosotros, a mí, pues, que si tenemos monedas para el teléfono. De donde él extiende la mano con las monedas y la mano está vacía, y entonces él dice, yo le doy, no, yo le digo, yo no tengo más monedas, pero tengo aquí un billete. Y en ese tiempo creo que era un billete de 1,000, porque no había billetes de 5,000. Imagínense una cabina telefónica. Ahora las cabinas telefónicas son los baños. Y entonces, hermanos, yo puse atención y yo le dije, no, bueno, yo lo que tengo en la moneda, la chapa de 2 pesos que usar para llamar, y el que estaba atrás mío, como yo le escuché, yo le dije, no, yo solamente tengo esta moneda. Y yo le dije, lo que él dice es que si alguien le puede prestar una moneda y que él tiene 1,000 colones. Y el que estaba atrás mío me dice, ¿de qué jugás? O sea, como yo le hablé en inglés al gringuito que estaba hablando en inglés ahí en el teléfono público, el otro se sintió intimidado. ¿Por qué, hermanos? O sea, ¿por qué? O sea, también fijémonos que el orgullo de nosotros es una necedad de querer que la gente sea como yo digo que tiene que ser, porque así es la gente humilde. Cuando la gente, yo no sé, yo tengo mis dudas con respecto a eso. Y nosotros no podemos imponerle a la gente. Hay gente que es feliz diciendo que es licenciada, que es ingeniera. Hay gente que es feliz diciendo que es esto, que es lo otro. Hay gente que es feliz diciendo que yo soy apóstol, soy pastor, yo soy aquí, yo soy allá. Y a mí me parece que hemos confundido algunas cosas. Pero noten que
Cuando usted le da a Dios el lugar que Dios tiene que tener, el reconocimiento que está haciendo usted es el reconocimiento legítimo. Claro, eso es una decisión. Eso es una decisión, damas y caballeros, y avanzamos. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Un detalle ahí para decir una cosa vacilona, si no se ríen no importa. Que pusieran a Bernabé de Zeus es porque seguramente Bernabé era pochotón y guapón. Y Hermes, y Pablo, como era el que exponía, era Hermes, el mensajero. De ahí viene la palabra hermenéutica, es el mensajero. Pero pues interesante que le pusieran a Bernabé Zeus. Como quien dice, el encargado de la misión era Bernabé de alguna forma. Y eso pues no deja de tener algún detalle para la hora de entender, que Pablo era una persona físicamente, se ha hablado de que era una persona inclusive delgadita, pequeña, etcétera, 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 como una descripción para poderlo saber. Avanzo, y que dice: el sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, llevó toros, guirnaldas a las puertas con toda la multitud y quería ofrecerle sacrificios. Entonces, fíjense ustedes, regálenme un segundo, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué esta experiencia? ¿Por qué esto tan extraño que fue? Porque claro, donde vieron aquel milagro, vieron ese momento donde aquel hombre lisiado, con las piernas, con todo el asunto, y dicen así: aquí están Zeus y Hermes, aquí están los dioses. Pero la verdad es esta, lo que pasó fue esto, hermanos. Hay un famoso poeta que se llamaba Ovidio. Ovidio fallece ya después del año 17 después de Cristo. Y sucede que cuenta la historia, la leyenda, la mente de Ovidio, pero lo que en esta poesía que él cuenta que los dioses bajaron un día de incógnitos. Y al bajar de incógnitos, ellos caminaron por la tierra y le pidieron posada a mucha gente. Ese es el poema. Le pidieron posada a las personas y nadie lo recibió a los dioses. Solamente Filemón, un hombre llamado Filemón, y su esposa Baucis sí lo recibieron en su ranchito, en su casita. Y entonces, como pago, los dioses convirtieron a Filemón y a Baucis en sacerdotes de un enorme y gran templo, y el templo se edificó exactamente en el mismo lugar donde estaba la ranchita de Filemón y de Baucis. Para terminarles el cuento de qué fue lo que pasó, es importante que a la muerte de Filemón y de Baucis, cuenta la leyenda, que se convirtieron en dos árboles frondosos bellísimos, y esos árboles estaban ahí visiblemente. Entonces, la razón por la cual esta gente, primero por el milagro, primero por lo que están viendo, lo segundo es porque esto lo estaban viendo como si fuese una profecía. Ahora, cuando estamos metidos en este berenjenal, hermanos, estamos metidos en esta cosa que pues tiene que ver con el pensamiento humano y con todo lo que hay, y con todo lo que la gente a través de los tiempos ha pensado, pero nos damos cuenta de que la gente trata de buscar la manera de explicar las cosas sin necesidad de hacerlo con Dios y por Dios. Entonces fíjense que el 14 dice: al enterarse esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras como una señal de desaprobación,
dice, y se lanzaron por entre la multitud gritando. Se lanzaron en la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las inundan la belleza de lo que sigue. Esto es, yo creo que aquí hay algo todavía bellísimo, también un milagro, algo que hay que ponerle atención. Noten esto. Estamos en Listra. Aquí nadie sabe nada del Antiguo Testamento. Si alguien medio sabía, era la gente que era judía, que tal vez no era mucha. Pero noten qué plano, la forma en que Pablo aborda lo que va a decir, las buenas nuevas que les anunciamos, es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Hermanos, noten lo sencillo de ese mensaje. ¿De quién les vengo a hablar? Del creador de todo. Del creador de todo. Es exactamente el abordaje que les está dando. Vengo a hablar del creador de todo. En épocas pasadas, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Antes, la forma en que el Señor hizo que la gente viviera, cada uno ver qué hacía por sí. Él había escrito su ley en los corazones y pues de alguna manera la gente iba a darse cuenta de esto. En épocas pasadas, él permitió que las naciones siguieran su propio camino. Le está diciendo, antes la gente vivió como quiso y creyó en lo que quiso, pero ya no hay necesidad de eso. 17. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio. Vean la belleza. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y oigan qué belleza, y alegría de corazón. O sea, Pablo está tomando lo más simple de la perspectiva que las personas puedan tener de lo que ellos están enseñando. Ni siquiera se está yendo al milagro. Yo soy un apóstol del Señor que en mí están los dones y yo lo que toco lo convierto en oro. ¿Qué le pasa, Midas? Y aquí estoy, aquí vengo para que nada, noten que se va directo de una manera donde les dicen, vean, estoy hablándoles del Dios que lo creó todo, vean, les estoy hablando del Dios que nos da comida, que nos da cosechas, y dice al final, y que nos da alegría de corazón. Vean el mensaje de evangelismo tan sencillo, vean que aquí no hay Cristo te ama, aquí no hay ninguna cosa extraña, simplemente hay un mensaje contextualizado, un mensaje simple. Hermanos, a ver, Pablo sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Aquí sí, yo estoy totalmente en acuerdo con Gladys de que el Espíritu Santo es esencialmente quien va dando la pauta en estas cosas. Ayer, antier, el domingo, el domingo en la tarde, un amigo predicó en una iglesia y me mandó el mensaje en la tarde. Me dice, mira, prediqué sobre la familia y hablé de la familia y quiero que veas el mensaje. Entonces yo vi el mensaje, era un mensaje corto y lo vi. Yo vi el mensaje y me llamó poderosamente la atención que, bueno, todo el mensaje que él le dio a la iglesia, a esta gente, fue hablando, por ejemplo, de las redes sociales y qué hacía la gente con las redes sociales, hablando de WhatsApp, y les fue diciendo que la gente que aquí, que la gente allá, que la gente, y fue señalando cosas muy puntuales de lo que la gente hacía. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que todo el mensaje se basó en decirle a la gente lo bueno y lo malo de las cosas que estaban haciendo. Más que todo lo malo, hizo una lista, mencionó cosas
mencionó cosas y yo mencionó cosas con relación a cómo afectan el entretenimiento exagerado a la familia. Cuando yo termino de ver el mensaje y los 35 minutos, él señaló todo lo que él quiere que la gente cambie. Y yo empecé a pensar, ¿y el Espíritu Santo qué tendrá que hacer? Miren que yo me quedé pensando en esto. Y yo creo que nosotros tenemos que desconfiar, y lo digo por todos, hermanos, todos ustedes son portadores de esta palabra. Y noten, aquí el superapóstol Pablo, el esencialmente uno, sino el mejor teólogo que ha existido. Vean qué clase de mensaje, diciendo a la gente, pero a ustedes quien les da de comer es Dios, a ustedes que nos alimenta es Dios, les da lluvia, estaciones fructíferas, les da comida y además les da alegría de corazón. Wow. Avanzo. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, obviamente, fíjense ustedes que estamos ante una serie de elementos en donde, pues claramente, yo aquí puedo agarrarles y decirles, hermanos, qué importante es cuando uno lo llegan y lo ponen en un pedestal y usted dice, no, yo soy un hombre común y corriente. Yo soy una persona, y está bien, yo también estoy de acuerdo con eso, pero es lo que le estoy hablando sobre el asunto de la narración y de la fluidez de la narración de Lucas. Noten que sí hubo humildad en ellos, en que no dejarse poner como dioses, claro que sí. ¿Se mantuvieron con la camiseta de siervos de Dios? Sí. ¿Tenían muy claro lo que están haciendo? Sí. Pero realmente lo que nos está mostrando el texto no es simplemente el hecho de que Pablo y Bernabé fueron humildes y fueron gente que dispuso su corazón a no aceptar una reverencia. Pedro tampoco, donde entra a la casa de Cornelio, entra donde Cornelio y le dice, Cornelio se hinca, no, póngase de pie, yo soy un hombre igual que usted. Hermanos, estamos ante un nivel supremo de ignorancia. Y ese nivel supremo de ignorancia es lo que realmente, pues, es terrible poder ver que simplemente es otra manifestación de orgullo y de soberbia. Por eso es tal vez lo importante de estos espacios en los cuales nos reunimos y tratamos de leer el texto con algún detalle, con alguna reflexión, con alguna pausa, para que el texto podamos irle sacando las cosas y nos apoye en lo que estamos viviendo. Acuérdense que los fines de semana estamos trabajando Romanos. Acuérdense que Hechos empieza en Jerusalén y termina en Roma. O sea, esto es importante poderlo ver junto, muy importante. Avanzo. Sigue el discurso de Pablo. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Ese es el texto de Hechos 17. Porque exactamente es lo que Él quiere que usted y yo entendamos. Tenemos que trabajar la ignorancia, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de que podemos actuar de una manera X, simplemente por ignorancia. Y eso es ahí donde vemos que hay una reacción de parte de los apóstoles. Ahora sí, regreso al 19, que es el texto que nos sigue. El otro fue una referencia. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos.
más o menos de 144 kilómetros a pie, que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Creyendo que estaba muerto. A ver, vieran qué interesante es este texto. Yo no me imaginé que este texto tuviera tanto peso para los eruditos, para los especialistas, porque algunos especialistas, algunos eruditos especialistas, mencionan que aquí, en este momento, bueno, primero se menciona que hubo un milagro en donde el Señor resucitó a Pablo, porque lo dieron por muerto. Ahora, cuando usted y yo analizamos cómo es el sistema de apedrear a la gente, no los apedreaban con piedritas así chiquiticas, ¿verdad? Eran unas lagrimotas enormes y la gente apedradas, pues, moría feo. Casi que era un hecho de que la persona moría. Pablo, vean qué interesante. Esto es un dato curioso. Pónganme atención. No demostrado, pero sí es probable. No hay material que demuestre esto. Es más, no se dice, no se menciona hasta que no se pone a investigar, y lo menciona MacArthur, lo menciona, por ejemplo, el otro que lo menciona es Kingsmaster, y me pareció interesante comentarles este dato curioso. Pablo pasa por un episodio y dice Pablo, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo sé que solo Dios lo sabe. Fui llevado hasta el tercer cielo. Fue mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Dicen estos especialistas, ¿verdad? Y que no lo afirman, ellos no lo están afirmando, que pudo haber sido el momento en que se diera este episodio. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y vi cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. En ese momento es que mencionan estos especialistas que podría haberse dado esto de esta manera. Hermanos, yo digo que es interesante, pero cuando uno analiza los tiempos, por ejemplo, hace 14 años, cuando uno analiza esto, los números, las fechas no coinciden. Aparte de eso, dice Lucas en el texto que Pablo parecía que había quedado muerto. La palabra parecer, el Espíritu Santo no lo hubiese dejado para generar una polémica. Pero vean qué interesante cómo Pablo lo menciona en Corintios 12:2 contando esto, y me llamó poderosamente la atención que algunos especialistas dicen que este episodio se dio en ese momento. Ahora, sí hay algo muy extraño en esta situación de la piedrada, como decíamos, chiquillos, es esto. Dice el texto que lógicamente, primero aparece la narración de Lucas, hablando de la gente impresionada de ver la sanidad, encontrás la gente confundida, ¿verdad? La gente es totalmente, en aquel momento le dicen, no, nosotros no somos dioses, cálmense, la gente confundida, y luego, claro, inmediatamente aparecen esos judíos. Hay uno de los, Edersheim dice que estos judíos venían persiguiendo a Pablo de una u otra manera. Ahí esa es la turba, la gente funciona así por ignorancia. El texto dice que el viaje continúa, ¿verdad? Dice, cuando lo rodearon los discípulos, ven esto, lo apedrearon, lo dejaron medio muerto, no le
no le tiraron piedra cuarta, le tiraron lágrimas grandes, piedras grandes, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé, 65 kilómetros caminando. Una persona que le habían pedido el día anterior. Se levantó, se sacudió, dice, ¿qué fue esto? ¿Sí? Y pum, pum, pum. Eso es lo interesante y es lo que la suposición, en ningún momento ya ha afirmado que MacArthur o que el otro dicen que eso pasó ese día, no, que es una forma interesante de poderlo ver casualmente por esta respuesta. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe y en compañía de Bernabé. Ahí no hay nada que iba con curitas, ni que tenía dolor de cabeza, llevaban unas aspirinas, unas acetaminofén, nada. Vámonos, 60 kilómetros caminando. Y eso lo hace ser una narración interesante y lo hace pues también ver que, como decía Gladys, el poder del Espíritu Santo, la determinación de lo que estamos haciendo, la claridad de lo que estamos haciendo, y que sabían que ya las puertas de alguna forma, o lo que fueron a hacer ahí, donde estaban, ya se había hecho. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos, animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían, y aquí vamos a quedar. Pero noten que este avance que hemos hecho esta noche es un avance que nos tiene que hacer ver todos los puntos de vista hoy, no perdernos de la realidad de la narración y no inventarnos cosas en función de simplemente encontrarle un mensaje a todo, porque algunas cosas no lo tienen. O sea, Pablo estaba determinado, muy bien, pero Dios no nos va a poner a nosotros a ir a caminar desde aquí hasta Estados Unidos para ir a predicar el evangelio caminando, porque esa no es la forma. Esa no es la manera. O sea, la forma en este momento es otra. El milagro del cojo es apoyo a esa palabra hermosísima, bellísima, donde él les habla del creador y de la creación de una manera tan suelta, tan fluida, tan sencilla, y usted lo ve simplemente, lo ve como algo que usted dice, qué increíble, un hombre lleno del Espíritu Santo con algo tan sencillo, porque el Espíritu Santo era el que iba a causar otro efecto en las personas.